Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Para que tengan vida. Les saludamos desde este rincón de la Radio de la Virgen en el que nos dedicamos a la medicina, a las enfermedades, a la prevención, a los cuidados, con toda la humildad y con el deseo de que pueda ayudar a los que nos escuchen. En el control me acompaña, como siempre, José Luis Lois. Muchas gracias, José Luis. Y hoy empezamos, les explicamos de qué hablaremos hoy en el sumario. Empezaremos con la sección del problema médico de hoy, hablando del sarampión, una enfermedad exantemática infecciosa que ahora tiene un poquito de actualidad. En la sección de noticias médicas hablaremos de la situación política de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, después de haber celebrado el 21 de junio su Día Internacional. En la sección del correo del oyente, a propósito de una pregunta de un oyente, hablaremos de las instrucciones previas y acabaremos, como siempre, con la oración de los niños que hoy nos manda Pablo. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. También pueden pedir una grabación al teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91 822 8010, y encontrarnos, por supuesto, en la página web de Radio María, en la sección de podcast, también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Como decía en el sumario, hoy vamos a hablar del sarampión. ¿Por qué? Porque el sarampión es una enfermedad exantemática muy contagiosa, producida por un virus que se transmite por el aire a través de las gotitas, los aerosoles, o por el contacto directo con secreciones respiratorias de personas infectadas, y que está volviendo a aparecer en España últimamente. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente erradicada. ¿Por qué el sarampión es un problema importante en España? Porque es una de las enfermedades inmunoprevenibles más transmisibles del mundo. Un caso puede llegar a contagiar hasta 18 personas susceptibles, continuando así con una elevada mortalidad en el mundo, a pesar de contar con una vacuna altamente segura y efectiva. La eliminación del sarampión a nivel global es una de las prioridades de la OMS, especialmente en la región europea, en la que más de 30 países ya se encuentran en situación de eliminación, incluido España desde 2016. Pero para conseguir la interrupción de la transmisión es necesario alcanzar coberturas de vacunación del 95%. ¿Qué actividades se realizan en España para eliminar esta enfermedad? Bueno, pues se dispone de un plan estratégico de eliminación del sarampión y la rubeola, que es otro virus. De hecho, los dos se ponen en una vacuna que se llama la triple vírica. ¿Y cómo se lleva la vigilancia en España en el marco del plan estratégico? Pues desde el Plan Nacional de Eliminación del Sarampión, España dispone de un sistema de vigilancia del sarampión continuo. Cada caso sospechoso se debe notificar, es una enfermedad de declaración obligatoria, de forma urgente, y se investiga así exhaustivamente todos los contactos posibles y las cadenas de transmisión. Los laboratorios realizan la confirmación virológica y el genotipo del virus, se mandan varias muestras, de sangre, de orina incluso, lo que permite distinguir casos importados y detectar posibles transmisiones sostenidas. ¿Cuál es actualmente la situación epidemiológica en nuestro país? Pues en los últimos años se está produciendo un repunte a nivel mundial que también ha afectado a España. En 2024 hubo 227 casos y más 200 confirmados en los primeros meses de 2025. O sea, ya lo que llevamos de año ya hay más de 200 casos confirmados. Este incremento se atribuye principalmente a la importación de casos relacionados con estancias en países con alta incidencia, principalmente Marruecos y Rumanía. También Kazajistán tiene mucha incidencia en Europa. Dada esta situación, se realizó una evaluación de riesgo para España en junio de 2024, que se ha actualizado ahora en marzo de este año. ¿Con el objetivo cuál?
pues de incentivar medidas preventivas y de control. ¿Por qué es crucial prevenir la vigilancia y la prevención? Tiene una alta tasa de transmisión, lo que digo, un caso puede transmitir a 18 contactos. Y ante la previsión de desplazamientos masivos durante el periodo de verano que empezamos, y desde países endémicos o con circulación activa del virus, existe un riesgo aumentado de reintroducción. Ahora vamos a tener muchos inmigrantes que vienen de Marruecos y de Rumanía. Bueno, pues para ello hay un documento del Ministerio para estas recomendaciones, que vienen preguntas y respuestas también para profesionales y para pacientes. Voy a explicar cuáles son los síntomas de la infección por sarampión. Los síntomas suelen aparecer tras un periodo de incubación que llamamos de 10 a 14 días desde la infección primera. Hay un intervalo de entre 7 y 23 días que puede variar, pero más o menos suele rondar los 10 a 14 días desde la infección. Ese sería los síntomas, o sea, el periodo asintomático. Inicialmente comienzan con una etapa que llamamos de pródromos, que hay una fiebre alta, suele ser mayor de 38 grados, malestar general y algunos de estos síntomas, que son coriza, que es rinitis, conjuntivitis, inflamación de los ojos, de las conjuntivas y tos. Es decir, empezamos fiebre muy alta, más de 38, tos, conjuntivitis y normalmente rinitis, o uno de los tres. Y en este periodo pueden aparecer unas pequeñas manchas rojizas con un centro blanco azulado en la mucosa oral, que se llaman las manchas de Koplik, empezado y acabado en K, que son patognomónicas de la enfermedad. Patognomónico en medicina significa que solamente la produce esta enfermedad. O sea, si están las manchas de Koplik, eso es sarampión. A los 2 a 4 días de aparecer estos síntomas, aparece un exantema, una erupción en la piel, máculo-papular. Máculas son manchas, pápulas son pequeñas, algo sobrelevado, máculo-papular, o sea, manchas sobrelevadas rojizas, de color rojo parduzco, un poco amarronados, que habitualmente comienzan por la cabeza y se van extendiendo hacia el tronco y las extremidades, pudiendo incluir afectación de palmas y plantas, que no todos los virus lo dan. Tiene una duración de 3 a 4 días este exantema, esta aparición en la piel, y puede finalizar con descamación de la piel. ¿Qué es el sarampión modificado? Bueno, pues en contextos de eliminación del sarampión, como lo que estamos en España, caracterizado por altas coberturas de vacunación y baja circulación del virus, pueden incrementarse los casos de personas que, estando correctamente vacunadas, presentan síntomas generalmente más leves, por lo que hay que comentar la sospecha clínica, porque es verdad que es una enfermedad que se ha visto poco en los últimos años, prácticamente, o no se ha visto. Entonces hay que estar alerta. Entonces puede haber personas que se infecten de forma leve, puede haber ausencia de síntomas respiratorios, puede haber algo de fiebre, conjuntivitis menos intensa o incluso inexistente, exantema menos intenso, lo que supone verdaderamente un reto para la sospecha y para el diagnóstico. Este sarampión modificado se da a más frecuencia entre convivientes y en el personal sanitario, que pueden estar más expuestos. En estos casos, especialmente ante la presencia de fiebre y exantema, hay que considerar la sospecha de sarampión y, ante la duda, los médicos haremos muestras para identificarlo. ¿Por qué es importante el sarampión sobre todo? Pues sobre todo es importante por las complicaciones de padecerlo. Las complicaciones que puede dar pueden ser muy graves. El sarampión produce inmunosupresión, es decir, caída en las defensas del paciente, que puede favorecer las complicaciones por sobreinfección bacteriana, siendo las más frecuentes neumonía, que es enfermedad de los pulmones, infección de los pulmones, otitis media, que es una infección del oído, diarrea y queratoconjuntivitis, que es una infección de la córnea y de la conjuntiva, del ojo. Otras complicaciones menos frecuentes, pero más graves, son la encefalitis, que es una inflamación del encéfalo, que es la masa cerebral, el cráneo, quiero decir el cerebro, y la panencefalitis esclerosante subaguda. La panencefalitis esclerosante subaguda es una inflamación global del encéfalo, infección persistente del virus del sarampión que provoca un cuadro muy grave que evoluciona a la muerte en unos meses y que se produce mayoritariamente en niños que padecieron sarampión en los 2 primeros años de vida. En pacientes inmunocomprometidos, las complicaciones suelen ser más graves y se producen por el propio virus, dando lugar a neumonía de células gigantes o encefalitis por cuerpos de inclusión. En la población infantil con déficit de vitamina A
puede producirse un cuadro de enteropatía, que es una inflamación del intestino, pierde proteínas, también exantemas hemorrágicos o incluso ceguera. Esto es más raro en España, pero puede ocurrir. Durante la infección por el virus de sarampión se produce infección y destrucción de linfocitos de memoria, por lo que se ha comprobado que se puede perder la inmunidad adquirida previamente frente a otras enfermedades infecciosas. Eso se llama amnesia inmune. O sea que es una enfermedad grave por todo esto. La tasa de letalidad es menor del 1% en países desarrollados, pero las complicaciones son más frecuentes y de mayor gravedad en menores de 12 meses de edad, sobre todo si presentan desnutrición o inmunodeficiencias. Las personas que no están vacunadas, en especial los niños pequeños, corren mayor riesgo de sufrir el sarampión y sus complicaciones. Vamos a investigar cómo se transmite. Como decía también al principio, se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias expulsadas al toser o estornudar, así como aerosoles que pueden permanecer suspendidos en el aire. También puede transmitirse por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas y puede permanecer viable en el aire hasta 2 horas y también en superficies, por lo que la transmisión podría ocurrir en personas que no hubieran estado en contacto directo con un caso. Ante la duda también habrá que entonces ventilar y limpiar las superficies, como cuando hacíamos con el COVID. ¿Cuánto tiempo transmite una persona la enfermedad? Bueno, pues es contagiosa durante 4 días antes de la aparición del exantema y hasta 4 días después, incluido el día en el que aparece. Es decir, que muchas veces no vamos a saber que está transmitiendo porque no habrá habido ese exantema previamente. Y como digo, es muy contagioso. Es una de las enfermedades más contagiosas que existen. La ausencia de inmunidad, porque no haya habido vacunación ni infección previa, sin otras medidas de control, hace que una persona sola puede transmitir entre 12 y 18 personas susceptibles más. Por tanto, la vacunación hay que decir que no presenta riesgo para quienes rodean a la persona vacunada. El virus del sarampión contenido en la vacuna es una forma atenuada del virus y no se transmite de persona a persona. Por tanto, la vacunación no presenta un riesgo de contagio para quienes rodean a la persona vacunada. Es muy frecuente la infección del sarampión. Aunque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, en España su transmisión ha sido poco frecuente. Desde 1999 la incidencia en nuestro país se ha mantenido por debajo de un caso por cada 100.000 habitantes, excepto en periodos epidémicos, fundamentalmente gracias a las altas coberturas de vacunación. Sin embargo, desde finales del año 2023 está aumentando, como decía, el número de casos en paralelo al aumento a nivel mundial. Sobre todo, como digo, por aumentos en nuestro entorno como Rumanía o Marruecos, en los cuales existe un mayor flujo poblacional. Gente de más riesgo de enfermedad, población de más riesgo, pues la no inmunizada por no haber pasado la enfermedad o por no haber recibido las 2 dosis, son 2 dosis la vacuna de triple vírica. Por ello, hay que atender a la edad y cohorte de nacimiento en España. A los nacidos antes de 1978 se les puede considerar protegidos porque a los que tienen esa edad han pasado posiblemente la enfermedad. Además, es necesario prestar atención a varios indicadores de transmisión. Primero, áreas geográficas con coberturas de vacunación por debajo del 95%. Población procedente de países con bajas coberturas de vacunación. Colectivos con menos acceso a sistemas sanitarios, migrantes, minorías étnicas, personas sin hogar o situación irregular. También población con mayor reticencia a la vacunación por razones ideológicas. Población que llamamos flotante, pues temporeros agrícolas, migrantes en tránsito u otras personas desplazadas. Personas inmunodeprimidas, bien por enfermedades o por tratamientos inmunosupresores. Estas personas pueden presentar una infección más grave si no están correctamente inmunizadas. Viajeros internacionales a estos países, actualmente en Marruecos o Rumanía, y también zonas del sudeste asiático y otros países europeos. Se puede investigar en la página de la OMS qué países tienen más afectación antes de realizar algún viaje. Trabajadores del ámbito sanitario por una mayor exposición, por ello es necesario confirmar que estas personas se encuentren correctamente inmunizadas. ¿Cómo prevenir la enfermedad por sarampión? La medida más eficaz para eliminar el sarampión también la rubeola es la vacunación. En España, esta vacunación se hace sistemática desde 1978.
que se sustituyó la vacunación con triple vírica frente al sarampión, parotiditis y rubiola en 1981. La información sobre las vacunas autorizadas en España está disponible en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ¿A qué edad hay que poner la vacuna con triple vírica? Actualmente, en la población infantil se recomienda la administración de la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 3-4 años. Se está adelantando ahora a los 3 por esta situación. Los lactantes generalmente están protegidos durante los primeros meses de vida gracias a los anticuerpos maternos transferidos por vía transplacentaria siempre que la madre esté correctamente vacunada, porque se la ha transmitido durante el embarazo. Esta protección pasiva suele durar hasta los 6-9 meses, dependiendo del nivel de inmunidad de la madre. En adultos se recomienda la vacunación con dosis triple vírica, con una separación entre dosis de al menos 4 semanas. A las personas nacidas en España a partir del 78 y a las personas procedentes de otros países que no tengan historia de vacunación con 2 dosis, de acuerdo con los resultados del estudio nacional, se aprovechará cualquier contacto con el sistema sanitario para revisar y actualizar los calendarios de vacunación. ¿Cuándo sospechar un caso de sarampión? Se debe sospechar sarampión ante un caso de exantema maculopapuloso de distribución cráneo-caudal, que suele empezar, como decía, por la cabeza y seguir por el tronco y los miembros, y fiebre, que presente alguno de estos 3 síntomas, tos, rinorrea o conjuntivitis. Habrá que sospecharlo y se abrirá un protocolo, que acudirá a su médico, a su pediatra, y se abrirá un protocolo de estudio. La sospecha debe ser mayor en caso de que se cumplan una o varias de estas condiciones, como decía antes, porque sea un sarampión camuflado. ¿Qué hacer ante un caso sospechoso? Pues proceder a la notificación urgente y a coger muestras. La investigación epidemiológica se debe realizar en las primeras 48 horas tras la notificación. Salud Pública nos dirá cómo hacerlo. Y luego Salud Pública, que pertenece al Ministerio de Sanidad, Salud Pública se hará, y de las Consejerías de Sanidad de las autonomías, se hará cargo de los contactos, de los posibles contactos. ¿Cómo se debe hacer el estudio de laboratorio? Bueno, pues se recomienda tomar las 3 muestras clínicas en el primer contacto, tanto de exudado faríngeo y orina para PCR y suero para serología, o sea, sangre, exudado faríngeo y orina. Se envían las muestras al laboratorio lo antes posible y Salud Pública se encargará. ¿Qué medidas de aislamiento se deben implementar? En el ámbito comunitario, los casos sospechosos probables y confirmados estarán en aislamiento domiciliario durante el periodo de infectividad o hasta que se hayan descartado por laboratorio, en una habitación individual bien ventilada con medidas de higiene respiratoria. En los centros sanitarios, hospitales, se establecerán precauciones basadas en la transmisión aérea, que no se utilicen aerosoles. Desde se empiezan a tener síntomas, como decía, fiebre y estos síntomas de rinorrea, conjuntivitis, tos, hasta pasados 4 días desde el inicio del exantema o durante toda la enfermedad en personas con inmunosupresión. Estas medidas contemplan una habitación individual, el uso de mascarilla FFP2 para el personal que atiende a esta persona, traslados con mascarilla quirúrgica, la que es azul, para que nos entendáis. La sencilla es la que se tiene que poner el paciente, porque esa es la que hace que no se contagie. Los que están con él se tienen que poner la FFP2, que es la más cerrada. Seguramente os acordáis del COVID. Durante la estancia en zonas de urgencia, salas de espera u otras áreas en las que puede haber transmisión, tendrá mascarilla quirúrgica. Y si se puede, pues en una habitación individual y bien ventilada. Se establecerá la exclusión de entorno de las personas susceptibles donde se ha producido el caso hasta 23 días desde la exposición. ¿Qué medidas se deben tomar en fronteras? Pues en fronteras, si se detecta la presencia de un caso sospechoso a bordo de un medio de transporte internacional, pues Sanidad Exterior del punto de entrada llevará a cabo actuaciones de control pertinentes. ¿Cuándo se llama brote? ¿Cuándo se produce un brote? Pues cuando se confirman 2 o más casos relacionados epidemiológica o virológicamente, o sea que se ha confirmado por las muestras. Ante un brote se recomienda excluir del territorio epidémico a los contactos susceptibles que no se vacunen, siempre que sea posible hasta que finalice el periodo de incubación, que son 23 días desde la exposición. ¿Qué hacer ante un brote en un centro sanitario? Pues en el ámbito sanitario puede haber un espacio importante de transmisión del sarampión. Ante un brote, pues revisar la correcta inmunización del personal que trabaje allí,
mascarilla quirúrgica para el paciente, vigilancia activa de los síntomas, según dicte el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para los trabajadores, posibles adaptaciones del puesto, por ejemplo, para embarazadas que no estén vacunadas, porque las embarazadas no se pueden vacunar, ya que son virus atenuados pero vivos, y se mantendrá informado al personal del centro mediante campañas de comunicación específica. ¿Se debe vacunar ante una exposición o ante un brote? Bueno, pues se puede administrar una dosis de vacuna entre los 6 y 11 meses de edad. Estas dosis no cuentan como dosis válida, o sea que luego habrá que volver a contabilizar 2 dosis más. Será necesario administrar otra dosis a partir de los 12 meses que contabilizará como primera dosis en ese paciente. Administrar la primera dosis de forma tan temprana podría tener repercusión en la protección a largo plazo, por lo que siempre debe estar adecuadamente justificada. O sea que por eso se retrasa a los 12 meses esta vacuna. Se puede adelantar las dosis de los 3-4 años, siempre manteniendo al menos que haya 4 semanas entre las 2 dosis y siempre que esta se haya administrado después de los 11 meses. Y luego, si hay alguna sospecha, se puede valorar el uso de inmunoglobulina en los 6 días siguientes a la exposición. Ante un viaje a un país de alta incidencia, si el paciente nos dice que es un niño pequeño que va a viajar a estos países, ¿no? Bueno, pues habría que asegurarse al menos una dosis. La vacunación infantil fuera de las recomendaciones habituales se valorará en aquellos casos que vayan a viajar a países de alta incidencia. Habría que valorar la administración de una dosis en lactantes entre los 6 y los 11 meses. Como digo, antes no, porque tienen inmunidad natural que le ha proporcionado la madre durante el embarazo. Estas dosis entre los 6 y los 10 meses, ya digo, tampoco contarán como válidas. ¿Cuáles son las recomendaciones para personal sanitario? Pues lo que digo, los servicios de salud se harán cargo, las personas nacidas antes del 78 está protegido debido a la amplia circulación que había del virus en ese momento en nuestro país, y a partir de ese año de nacimiento asegurarse que al menos tenemos 2 dosis de vacunación. Si no se sabe si estamos vacunados o no, pues se administrarán 2 dosis si no están documentadas. Disponer de una prueba positiva, incluso con un alto título de inmunoglobulina, no evita extremar las medidas de protección individual. ¿Pueden vacunarse las embarazadas? Pues como recuerdo, no se pueden vacunar las embarazadas, porque la vacuna está contraindicada en el embarazo, son virus vivos. ¿Pueden vacunarse las personas inmunodeprimidas? Tampoco, la vacuna triple vírica está contraindicada en personas inmunodeprimidas. Las personas alérgicas al huevo, sin embargo, sí pueden vacunarse. Esta recomendación es válida tanto para personas alérgicas graves o con anafilaxia al huevo. No hay ningún problema con esto. Bueno, pues como resumen de todo esto, decir que esta enfermedad que se había prácticamente erradicado en España ha vuelto a abrir un rebrote y que ante un viaje a un país de alta incidencia hay que revisar vacunas de sarampión. Se deben tener 2 dosis. Si no se sabe, es mejor ponerlas de nuevo. Si solo da tiempo a una única dosis porque nos dicen que ya van a viajar, hay que decir que tardan 10 días en hacer anticuerpos. O sea que estaría bien que retrasen el viaje 10 días, sobre todo en estos niños pequeños susceptibles. Y los países con alta incidencia están en la página de la OMS y se puede consultar. Noticias médicas. Pues en esta sección, ya que ha sido el 21 de junio el Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la conocida como ELA, pues quería recordar que que hay en España una ley sin presupuesto y más de 600 muertos y pues que esta atención integral prometida por la ley ELA aún no se ha puesto en marcha. Los cuidadores familiares lo afrontan todo, desde la renuncia al trabajo pues hasta tener que endeudarse. Y a propósito de este Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, de la que ya hablaremos tranquilamente, pero que no es una enfermedad neurológica, degenerativa y mortal, pues la efeméride llega marcada en este año por un clamor, la aplicación real y con presupuesto de la ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso en octubre de 2024 y aún sin recursos asignados. Tras 8 meses sin la existencia de un marco de implementación para que esto se lleve a cabo, pues consideramos que es preciso actuar con mucha más voluntad y humanidad. Es una enfermedad devastadora, se estima que entre 4.000 y 4.500 personas conviven con ELA en España
Cada día 3 personas reciben el diagnóstico, es una enfermedad muy prevalente, y otras 3 fallecen por esta causa. La edad media en el momento del diagnóstico ronda entre los 55 y los 65 años y la esperanza de vida se sitúa entre los 3 y 5 años, con lo cual pues, afecta a gente con todavía alta esperanza de vida. Los costes directos o indirectos derivados de la enfermedad pueden superar fácilmente los 35.000 euros al año y elevarse hasta 100.000 euros en fases ya más avanzadas. Esta es una cifra inasumible para la mayoría de las familias, que deben hacer frente a cuidados domiciliarios, equipos técnicos, adaptaciones del hogar, terapias, logopedia o dispositivos de comunicación. ¿Qué prometió la ley ELA? Pues prometía un cambio estructural, atención integral, continuada, tramitaciones urgentes de dependencia y discapacidad que nos están haciendo, asistencia al domicilio, apoyos específicos para los cuidadores no profesionales, y esta promesa pues sigue sin cumplirse. En mayo de 2025 el Ministerio de Sanidad anunció un plan de choque con una dotación de 10 millones de euros dirigidos a pacientes en fase avanzada como solución transitoria mientras se negocia una financiación estructural. Para las asociaciones de ELA, que varias, se trata de una medida insuficiente y tardía. Desde la aprobación de la ley han fallecido más de 600 personas sin haber recibido una sola ayuda. Siguen dependiendo del esfuerzo invisible de las familias. Los cuidadores pues, son otro drama. Frente a la ausencia de recursos, los familiares se convierten en cuidadores a tiempo completo, muchas veces personas sin formación médica ni apoyos técnicos, que muchas veces tienen que dejar sus trabajos, reorganizar sus vidas y afrontar el deterioro diario de sus seres queridos sin descanso ni relevo. Desde enero, colectivos de pacientes y familias y entidades convocan concentraciones del día 21 de cada mes en distintas ciudades españolas. Exigen financiación estable, acceso igualitario y cuidados y protección efectiva a los cuidadores. Se acaba el tiempo. Lo urgente, reclaman, no es la visibilidad simbólica, sino la activación de una ley que ya ha sido aprobada. Cada día que pasa sin recursos es un día robado a quienes no tienen tiempo. La ELA no espera y la vida de las personas afectadas se lo merece. Respeto por parte de las administraciones y todo el apoyo de la sociedad. Pues nada, con todo nuestro cariño hacia estos oyentes y también desde aquí nuestra reivindicación desde aquí para que se activen los presupuestos y se active esta ley. Estamos en el mes de junio todavía, ya acabándolo, y este viernes pasado celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Escuchamos Al menos tú ámame. Quiero darte mi corazón, que escuches mis latidos. Nunca imaginaste cuánto arde por ti, pero tengo sed de tu amor, tengo sed de tu vino. Al menos tú ámame, al menos tú ámame, al menos tú ámame. Dime tú qué más yo puedo hacer. He aquí el corazón que tanto ha amado, aquel que se entregó y murió por ti. Mira que sí abierto mi costado, la fuente inagotable que está en mí. Ven tú que ya no puedes más, deja todo a mis pies. Ven a descansar junto a mí y reposa en mi pecho. Yo soy manso y humilde de corazón, déjate abrazar por mi amor. Ven a quedarte conmigo. Al menos tú ámame, al menos tú ámame, al menos tú ámame.
Hemos escuchado al padre Fernando Morales, que antes no lo he dicho, Al menos tú ámame, esta canción del Sagrado Corazón de Jesús. Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Les habla Alicia Lois, médico de familia. En el control me acompaña José Luis Lois. Hemos hablado en la primera parte del programa del sarampión y de las noticias respecto a la ELA, a la ley ELA, que no se ha todavía llevado a cabo. Y ahora en la segunda parte del programa vamos a hablar, en la sección del correo del oyente, de las instrucciones previas. El correo del paciente. Pili Carazo, voluntaria, nos dice: una oyente y benefactora propone que se hable en algún programa acerca del testamento vital, importancia, modelo de documento, validez jurídica y conocimiento en entornos sanitarios, especialmente en personas que están solas. Refiere que hace unos días lo mencionó el padre Luis Fernando y considera muy interesante y necesario seguir ahondando en este tema tan desconocido, por si se pudiera trasladar a los presentadores de Para que tengan vida. Desde Madrid está muy agradecida a Radio María, no ha querido identificarse, aunque expresa su conocimiento de primera mano al respecto. Bueno, pues agradecemos a esta oyente la pregunta y vamos a también nosotros desde nuestro rincón de la medicina a hablar un poquito de las instrucciones previas, que es verdad que ya pues han hablado Monseñor Munilla y el padre Luis Fernando, para seguir incidiendo en este documento que es muy importante conocer y que es verdaderamente muy desconocido. Vamos a escuchar un audio de don José María Martínez Valle, director de Servicios Jurídicos de la SEGO. Este audio es de hace 4 años y vais a oír que al ser antiguo dice que no se puede incluir actuaciones que sean contrarias a la ley como la eutanasia. Bueno, este audio es antiguo y lo pongo precisamente adrede para que se vea esta pendiente resbaladiza, ya que las instrucciones previas en el momento actual sí que incluyen la eutanasia, ya que se ha considerado un derecho por el actual gobierno. Entonces, bueno, pues lo fácil que es pasar de que la lex artis, la ley médica bien hecha, no puede ejercer la muerte sobre un paciente, cuando ahora pues sí se incluiría, ya que se considera un derecho. Escuchamos a José María Martínez Valle, director de Servicios Jurídicos de la SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Hola, buenos días. Soy José María Martínez Valle, soy el director de los Servicios Jurídicos de la SEGO y os voy a hablar de las instrucciones previas del paciente. Es un documento que puede emitir el paciente llegado a un caso extremo, al final más o menos de su vida, digamos. Es un derecho que tiene reconocido en la legislación sanitaria y es un documento que además tiene 3 nombres. Se le llama de 3 maneras distintas. En efectos sanitarios, el nombre técnico es documento de instrucciones previas. De hecho, hay un registro nacional de instrucciones previas y registros varios autonómicos. Pero también se le llama testamento de voluntades anticipadas o testamento vital. No es el testamento o disposiciones testamentarias sobre el patrimonio, sobre los herederos, no tiene nada que ver. Se le llama así por cierto parecido, sobre todo porque se emite su voluntad. Pero es un documento en el que una persona deja constancia de su voluntad en relación con los tratamientos médicos a los que desea someterse o los que no desea someterse en caso de enfermedad. Y sobre todo al llegar a un momento en que no se pueda expresar por sí mismo, y también para que una vez fallecida se decida sobre su destino, de su cuerpo, de sus órganos. Digamos que se trata de un documento que permite a su autor influir en las futuras decisiones asistenciales que tomarán los profesionales médicos y que han de ser las más respetuosas con la voluntad del paciente. El otorgante de ese documento puede además nombrar a un representante que sea el que tenga que ser el interlocutor con el médico llegado ese momento. Cada servicio de salud regulará un procedimiento adecuado, dice la ley, para garantizar el cumplimiento de esas instrucciones previas de cada persona, que siempre tendrán que estar formuladas por escrito. Es obligatorio para los médicos, para los centros de salud, para los hospitales, las clínicas, tales manifestaciones escritas, es obligatorio su cumplimiento. Esa voluntad anticipada debe cumplirse. ¿Qué puede contener esas instrucciones previas? Pues digamos que la ley
da un amplio abanico. No hay un límite de circunstancias, siempre todas legales, por supuesto, y siempre acordes a la lex artis de un profesional. Lo más típico es que, llegado ese momento, relate qué tipo de cuidados debe referir, familiares, religiosos también, qué previsiones tiene sobre terapias o intervenciones médicas que desea recibir y que no desea recibir. Por ejemplo, en el supuesto de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a la vida, podrá incorporar declaraciones para evitar el sufrimiento con medidas paliativas o que no se prolongue su vida artificialmente con medios tecnológicos desproporcionados o extraordinarios, el deseo de no ser informada en un supuesto de diagnóstico fatal, o que sean familiares u otra persona los que en ese caso sean informados por él, el deseo de ser acompañado por sus pacientes, como he dicho antes, el destino de su cuerpo, y quién es el representante, y todo tipo de instrucciones relativas a la atención sanitaria y sobre cualquier tipo de preferencias llegado a ese caso. ¿Qué no puede incluirse? Por supuesto que no se puede incluir actuaciones que sean contrarias a la ley, como la eutanasia activa. Eso no es legal actualmente y no puede ser. Esto no es tampoco tiene que ver con la eutanasia. Esto es, digamos, un bien morir, pero nada más, con decisiones sobre cómo morir de manera natural, porque al fin y al cabo el fallecer es una cosa del ser humano y en ese sentido es como está pensado. ¿Cómo se otorga ese documento? Pues de 3 maneras: ante un notario, ante 3 testigos que además deben firmar por escrito, o ante el personal del registro autonómico. Ese registro autonómico además tiene que reportarlo y tiene que tener conexión con un registro nacional, que ese es el registro nacional donde constarán todos estos documentos. Por supuesto, se pueden revocar y modificar, anular, volver a cambiar este tipo de instrucciones previas, al igual que los testamentos, la voluntad, y mientras se pueda hacer y se tengan las competencias, digamos, y la cabeza, es posible cambiarlas y volverlas a cambiar, o anular o revocar en todo o en parte. Espero que haya sido información a los profesionales sanitarios de la SEGO, y espero que, como creo que es muy poco conocido este derecho, existe, y existiendo además en la ley y en los registros correspondientes, espero que se difunda si se estima pertinente, y así lo estiman los profesionales de la SEGO, a los pacientes a los que puedan tener que tratar y lleguen a estas circunstancias. Pues nosotros desde aquí también lo hacemos, lo difundimos, y bueno, pues como habéis oído, pues claramente es que es graciosísimo, bueno, graciosísimo no, es tremendo como en 4 años, bueno, pues ya se ha retorcido, y una cosa que era clarísima, ¿no? Como explicaba este director de servicios jurídicos, que no estaría incluida la eutanasia, pues ya hace 4 años que por desgracia tenemos esta ley de eutanasia y ya se considera un derecho, que no está por encima, por supuesto, de la objeción de conciencia de los médicos, que también es un derecho. Bueno, he de decir también que José Carlos Avellán, en el programa En torno a la vida del 6 de noviembre de 2015, si lo buscan en el podcast de Radio María, igual que tienen este programa, pueden buscar en el podcast de Radio María En torno a la vida 6 de noviembre de 2015, y explican el testamento vital, este documento de instrucciones previas, con la doctora Carmen Meléndez, abogada. También está ahí explicado, por si quieren oírlo también desde un punto de vista más jurídico. Bueno, nosotros desde aquí les vamos a explicar un poquito lo que ya hemos dicho, y para aclarar que este documento se parece un poco al que todos conocemos, al consentimiento informado, que es requerido para la toma de decisiones de un paciente, respetando su autonomía, en lo que se refiere a situaciones en las que el paciente no va a poder expresar su voluntad. Bueno, pues sabemos que para hacer cualquier tratamiento hace falta que el paciente esté informado. Bueno, pues previendo que en algún momento el paciente no vaya a poder decidir, se establecen estas instrucciones que pedimos que los médicos tengan en cuenta para los tratamientos, para la intención, para las preferencias, que bueno, pues nos permite decisiones por escrito, adelantándonos, por ejemplo, una persona que es diagnosticada de Alzheimer o de alguna enfermedad que se va a deteriorar, para que pueda prever el tipo de asistencia que va a tener.
también respecto a donar órganos a la ciencia para trasplantes, si queremos que ser incinerados o enterrados, si queremos tener asistencia religiosa o no, si queremos que se nos haga la eutanasia, todo aquello que dice ahora que no sea contrario a la ley. En caso de que nuestros oyentes, imagino que lo que pondremos será declarando que no queremos eutanasia ni suicidios asistidos, sí cuidados paliativos y asistencia espiritual allá donde estemos. Bueno, ¿qué es el testamento vital o las instrucciones previas? Es un documento escrito, como ha dicho antes José María, que manifiesta de forma anticipada la voluntad para que se cumpla cuando la persona llegue a situaciones en que no pueda expresarlas personalmente sobre cuestiones relacionadas con su vida, con su salud, con tratamientos médicos, el destino de su cuerpo u órganos. ¿Cómo deben actuar los profesionales médicos? Bueno, pues informando de todas las opciones, preguntando, recabando información acerca de si tenemos instrucciones previas, si no aparecen en la historia clínica, consultar al registro y a las personas allegadas si ya no tenemos facultades para comprobar si hay instrucciones previas, respetar el cumplimiento si las hay y tener formalizadas instrucciones. Hay que saber que no sustituye la comunicación continuada y adecuada mientras exista capacidad, porque en cualquier momento, mientras el paciente siga teniendo autonomía, puede cambiarlas. Esto sí que es un consejo, es que debemos pensar en el futuro, debemos pensar en un testamento, también en el testamento vital, si hace falta un poder preventivo. Bueno, pues cuanta más previsión, menos problemas, porque al final la muerte nos va a llegar a todos. Entonces, la autonomía del paciente para tomar decisiones se puede ejercer aunque la persona haya perdido su capacidad de decidir. ¿Cómo? Pues a través de las instrucciones previas. Para elaborar este documento se debe tener información suficiente y comprensible sobre dichas actuaciones, saber en qué situaciones quiere que se tengan en cuenta estas instrucciones. Es recomendable, no es obligatorio, que se designe un representante que sea el interlocutor con el equipo asistencial llegado el caso, porque es verdad que puede pasar que haya varios hijos, varios herederos o varios familiares y que no se pongan de acuerdo. Pues si el paciente ya ha designado un representante sería también muy útil. Es importante hacer una reflexión personal, libre y responsable, asesorándose por los profesionales que necesite. Sus valores personales y sus objetivos vitales ayudarán al profesional y a su representante a interpretar las instrucciones dadas y a planificar su atención. Y para poder asegurar esas preferencias y deseos que sean tenidos en cuenta, es necesario que estén registradas en este documento. Como hemos oído, se puede hacer de varias formas. ¿Quién lo puede formular? ¿Quién lo puede otorgar? Bueno, pues ha de ser mayor de edad, con capacidad de obrar y de forma libre, por escrito siempre y de tres maneras: o ante notario o ante personal de ámbito sanitario. Se puede pedir cita en multitud de centros de salud. Cada centro de salud, por ejemplo aquí en Madrid, tiene un centro de referencia en el que se hacen las instrucciones previas, que a lo mejor no es ese mismo centro de salud porque hay uno que lo hace para varios, pero se puede preguntar en su centro de salud habitual. Y también en un registro con aportación de los documentos, que se puede hacer a nivel privado ante 3 testigos que sean mayores de edad, con plena capacidad de obrar, 2 como mínimo que no tengan relación de parentesco hasta 2º grado. O sea, 2 como mínimo no podrían ser ni padres, ni hijos, ni tíos, ni sobrinos del paciente, ni tampoco matrimonio ni pareja de hecho. Se hacen constar en la historia clínica del paciente y esto se registra también en el Registro Nacional de Instrucciones Previas para consulta a nivel de ámbito nacional. Se hace a nivel autonómico, pero esto se cuelga a nivel nacional. Y hay posibilidad de modificarlas o revocarlas en cualquier momento. ¿Qué puedo señalar en este testamento? Pues preferencias sobre cómo ser atendido, criterios sobre mi percepción de calidad de vida, situaciones clínicas concretas en las que quiero que se respeten mis instrucciones o deseos, permite designación de un representante, instrucciones sobre el destino de mi cuerpo y de mis órganos, y también ahora, como cosa nueva, mi solicitud de prestación de ayuda a morir, que llaman así a la eutanasia, porque ahora con estos eufemismos pues ahora se llama prestación de ayuda para morir, que es eutanasia o suicidio asistido. Bueno, pues la ley contempla que se aplique la eutanasia, no como antes, que era contrario a la Lex Artis. Ahora, pues la Lex Artis parece ser que ha cambiado. Se puede modificar en cualquier momento.
¿Existen límites? Bueno, pues los únicos límites a sus preferencias serían los contrarios a la legislación vigente o a la buena práctica clínica. ¿Quién puede ser mi representante? Pues no es obligatorio, ya digo que haya un representante, pero sí es conveniente y podrá serlo cualquier persona mayor de edad con capacidad suficiente, que conozca su designación y lo acepte ser representante, que no presente un conflicto de intereses. ¿Qué eficacia tienen las instrucciones previas? Bueno, pues serán atendidas únicamente cuando no tenga la capacidad de expresar su voluntad, porque mientras el paciente en el último momento se arrepienta y diga, pues sí que quiero que me hagan este tratamiento o sí que quiero que me hagan esta prueba diagnóstica, con facultad pues lo puede cambiar. Y los profesionales sanitarios pues deben tenerlo en cuenta. ¿Quién tiene acceso a estos documentos? Pues en principio el otorgante acreditando su identidad, cualquier persona con poder bastante al efecto. En derecho, que lo he investigado, yo no soy jurista, pero lo he investigado para contarlo, el poder bastante, se llama así, poder bastante, se refiere a la facultad legal que se otorga a una persona, que se llamaría el apoderado, para actuar en nombre de otra, el poderdante, el que da el poder, en un asunto específico. Los profesionales sanitarios que practiquen su asistencia, lógicamente, tienen que acceder a estas instrucciones previas y los testigos y el representante interlocutor acreditando su identidad. Los testigos que han hecho, si lo han hecho a través de esa vía. Para prepararlo, ¿qué debemos considerar? Pues reflexionar, compartir y consultar todas las dudas y todas las valores, creencias, expectativas de vida. Viene bien haberlo reflexionado. Habitualmente en las decisiones médicas intervienen múltiples factores y por ello es necesario que a la hora de interpretar las instrucciones pues se conozcan los valores y preferencias del paciente. Hay que hacer una declaración de voluntad que recoge las principales instrucciones. Entonces se puede hacer, esto en internet lo podéis encontrar y se puede coger como modelo. Se puede declarar que cumplo con los requisitos necesarios para otorgar estas instrucciones, ser mayor de edad, tener capacidad de obrar, actuar libremente, es decir, sin ningún tipo de coacción, haber recibido suficiente información, haber reflexionado sobre ello. Se recuerda que estas instrucciones solo serán válidas si usted no puede expresarse y no pueden aplicarse medidas contrarias a la ley o a la buena práctica. Quiero que este documento se aplique en las siguientes situaciones y circunstancias. Bueno, pues por ejemplo, situación terminal, situación de agonía, situación clínica incompatible con la vida. Menciona distintas etapas de la enfermedad en el final de la vida, según se definen. Por ejemplo, deseo que se tengan en cuenta las siguientes instrucciones en mi atención sanitaria. Por ejemplo, no quiero que se me apliquen medidas desproporcionadas para mantenerme con vida, o si quiero, o deseo que se tomen las medidas necesarias para mantener mi vida hasta donde sea posible, o rechazo medidas inútiles. Deseo que se pongan todos los medios necesarios, o deseo que ser acompañado por mi familia y seres queridos, etcétera. Todo esto se puede encontrar en Internet, en documentos de instrucciones previas para hacerlo. Bueno, pues yo creo que es importante darlo a conocer, que todo el mundo lo tenga en cuenta, que en algún momento nos va a llegar el momento de la muerte y que a lo mejor pues hay un momento en el que no podemos tomar decisiones y que sea conveniente pues haberlo pensado por escrito previamente para que llegado el momento pues no haya un conflicto entre hijos, padres o lo que sea, de qué hacemos, si se le hace esta prueba, no se le hace esta prueba, que a lo mejor no le va a aportar nada, pero le puede mantener un poquito más tiempo con vida. Bueno, pues esto está muy bien haberlo reflexionado previamente, así que le damos gracias a esta oyente que nos ha hecho esta pregunta por habernoslo recordado. Y terminamos ya con la oración de los niños que hoy nos manda Pablo. Mi nombre es Pablo, tengo 9 años y recibí la primera comunión el 14 de junio. Doy gracias al Señor por mi familia, por mis padres y por mi hermano. Quiero dar gracias a Jesús porque me quiere mucho y me cuida. Y también a la Virgen María porque me cuida mucho cada día, está más cerca de mí. Amén. Muchas gracias, Pablo, enhorabuena por tu comunión y también tu cumple, que sabemos que ha sido ahora hace poquito en junio. Nos despedimos ya. Hemos hablado en el programa de hoy de Para que tengan vida, dedicado a la medicina, del sarampión, de la ley ELA y la situación actual legal, y en la segunda parte del programa de las instrucciones previas o testamento vital o últimas voluntades. Les recordamos que pueden escribirnos al programa a paraquetenganvida@radiomaria.es,
Ahí pues nos pueden hacer sus dudas, sus preguntas y encontrar nuestros programas que están en la página web de Radio María en www.radiomaria.es, y ahí entran en podcast y encuentran este y los anteriores programas, así como en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Damos muchas gracias a Dios por todo el equipo de Radio María, especialmente a José Luis Lois, que me ha acompañado en el programa como siempre, a todos los periodistas de Radio María y a los oyentes sin los cuales no sería posible este programa. Les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María. Nos volveremos a ver, si Dios quiere, en 2 semanas, el lunes a las 12:30, 11:30 en Canarias. Que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.